Bien, inicio entonces nuevamente con esta diapositiva. El hondo sonoro, estamos a nivel del oído interno, en donde una vez que la ventana oval, me preguntan acá, es al revés, la parte coclear es la parte auditiva y la parte vestibular es la parte del equilibrio, es al revés, segunda pregunta, ¿ya? Ahí para corregir a su compañera que pregunta. Entonces, acá nuevamente, entonces, ya que no se ha grabado, voy a hacer un pequeño refuerzo de esto. Ya, les quería explicar de que la anatomía del oído tiene una función de captar la señal auditiva, transformar esta onda mecánica en una señal eléctrica a través de la captación, la vibración del tímpano, la transmisión a través de la cadena de huesecillos de esta de energía, como energía mecánica, esto a través del agujero oval a nivel del sistema coclear, la cóclea, lo que es el caracol, genera vibración, movimiento de la endolinfa, lógicamente movimiento de los hilos de los receptores y esto la iniciación de un potencial de acción. Y lógicamente, eso implica que está generándose una señal eléctrica que va a ir por el nervio auditivo. En cambio, en la parte vestibular, que son los órganos semilunares, los canales semilunares, se encarga estrictamente de lo que es dar información de la posición del cuerpo en el espacio a través de justamente del movimiento de los pequeños otolitos que hay acá, genera lógicamente una interpretación en cuanto a si estás parado, echado, de derecha, izquierda, te permite justamente tu ubicación en el espacio. Y se transmite señal a través del nervio vestibular. Entonces la parte cocleo-vestibular, la parte coclear es el auditivo y la parte vestibular es la parte del equilibrio. ¿Ya? Para aclarar la pregunta de su compañera. Este es un cuadro resumen sobre la recepción y fisiología de la audición. La perilinfa, que está en la ventana redonda, estimula la membrana basal, la membrana tectónica y las células ciliadas que están acá, que es el órgano de Corti, y estos van a transmitir la señal al ganglio espiral para, lógicamente, de ahí a través del nervio acústico pasar a la corteza auditiva. El área K91 de Brodmann en el lóbulo temporal es la encargada de interpretar la señal auditiva y reconocerla, ¿no? 41 de Brodmann. Esto no nos pongamos, no nos compliquemos la vida todavía. Acá es un gráfico interesante con respecto justamente a esto, que es la parte del receptor auditivo, el enlace olivococlear medial, a través de lo que es la parte medular, y lógicamente a través de la corteza auditiva, que es las señales en rojo donde es captada, ¿no? En la parte temporal, el conducto inferior, el menisco lateral y todo el detalle más, que es algo que no es pertinente habría que complicarnos, pero el ganglio auditivo es el primer receptor acá. Pues bien, como le digo, ¿cuál es la función del oído entonces? Captar la señal y traducirla en una señal eléctrica. En lo que en su guía está lo que es el proceso mecanoeléctrico de transmitir una señal mecánica, una señal, un movimiento, una vibración mecánica del sonido en una señal eléctrica hacia el cerebro. ¿Ya? El oído lógicamente se encarga de modular también que esa señal lógicamente llegue en forma adecuada, llegue en la energía adecuada, en una intensidad adecuada y controlada para que no haya daño tampoco, ¿no? Y lógicamente también el oído, igual que la vista, tiene un rango, es decir, que ustedes lo están viendo, que va entre 8 a 20.000 hercios. Si por debajo de 8 hercios, que es una frecuencia muy baja, ¿no? El oído no va a percibir, es demasiado poca frecuencia para que genere una vibración del tímpano, y por encima de 20.000 hercios, ya que es un ultrasonido, genera una demasiada frecuencia, demasiada vibración que no es captado, no es posible captarlo por el oído humano. Posiblemente algunos animales, por ejemplo, como el perro, por ejemplo, tienen la capacidad de tener un rango un poco más amplio, es por eso que vean que tiene un mejor oído con respecto a la mejor captación. Por una cuestión de evolución, ¿no? El olfato también en los animales. Pero entonces, ese es el rango. Entonces, otra sopladita para ustedes. El rango con respecto a la capacidad auditiva del oído, entre 8 a 20.000 hercios, ¿no? Considerando que el hercio vendría a ser la unidad de medida de la frecuencia del sonido, que significa número de ciclos por segundo, ¿no? Entonces, mientras más angosto sea la amplitud de la onda, más ciclos por segundo va a haber, o al contrario, ¿no? Entonces, es algo que es algo entendible en forma básica. Pues bien, desde el punto de vista médico,
conociendo la fisiología básica del oído y conociendo de que el oído no capta todos los sonidos, tiene su rango también de escuchar, lógicamente, el ultrasonido es justamente la utilización de las ondas de sonido para lo que es la utilización como diagnóstico médico, ¿no? ¿Por qué le llaman ultrasonografía? Porque utiliza frecuencia de sonidos que no son escuchables por el oído humano porque son de muy alta frecuencia, ¿no? Pero permite, lógicamente, captarlo por ciertos aparatos tecnológicos. Entonces, para que entiendan eso, ¿no? Este cuadro nos resume. Entonces, si tenemos, por ejemplo, lo que puede escuchar el hombre, el rango audible va entre 15, este cuadro dice 15, la guía dice 8, 15 hercios a 20 kilohercios, o sea, 20.000 hercios. Ese es el rango en que podemos oír. Pero por debajo de 0.1 a 15 hercios un infrasonido, no lo podemos escuchar, es muy bajo la frecuencia. Y miren, de 20 kilohercios a 500 megahercios, o sea, de 20.000 a 500.000, es el ultrasonido. Tampoco lo podemos escuchar, pero los equipos especiales que sí lo pueden escuchar, y es lo que utilizamos la famosa ecografía, que son ultrasonografías. Y si es más de 500 hasta 1 terahercio, una de muy, muy alta frecuencia, son los microsonidos, que no los podemos escuchar tampoco, ¿no? Entonces, miren el rango, y justamente por eso se llama ultrasonografía, porque utiliza ondas de sonido que son mucho más allá de una alta frecuencia, que no son audibles por el oído humano, porque está fuera de su rango. Pues bien, entonces, ¿qué hacemos con esos ultrasonidos? O sea, con esa alta frecuencia de ondas de sonido. Entonces, el equipo lo que hace justamente es un equipo traductor. No sé si ustedes han visto un equipo ecográfico o les han hecho alguna vez una ecografía. Hay un traductor que genera a través de una señal eléctrica genera una vibración de un diamante. Generalmente son unos diamantes, por lo que tengo entendido, que emite unas ondas de ultrasonido, o sea, unas ondas de sonido de muy alta frecuencia, y encuentra un objeto, una vena, un músculo, un hueso, y va a generar un rebote de este sonido, de esta onda, y va a ser nuevamente captado por el equipo. Entonces, hay una onda de salida y hay una onda reflejada, y un objeto que genera el reflejo de esa onda. Y el traductor emite y recepciona ese rebote, ¿no? Y va a haber una distancia, lógicamente, entre el objeto y el receptor, que también... Todo este principio básico, que simplemente emite una señal y me rebota una señal si encuentra algo en el camino, a una distancia X, es el principio de la ultrasonografía. Y el equipo, el software y todo lo demás encarga de interpretarlo. Entonces, este cuadro resume eso justamente. Emite, transforma la energía eléctrica en energía mecánica tipo sonido, eso es lo que emite la zona de ultrasonido, y recibe y transforma esa energía mecánica que rebota, y lo transforma en una señal eléctrica que de ahí lo transforma en una imagen. Pues bien, ¿ya? ¿En qué imagen se forma? En esto. Las famosas ecografías o ultrasonografías. Entonces, el principio es sencillo, como les digo. Emito una señal ultrasonográfica, porque nosotros no oímos las señales que envía el ecógrafo, porque está más allá del rango audible, pero es una señal que al chocar con las estructuras anatómicas van a rebotar. Y esas señales rebotadas es captada nuevamente por el ecógrafo, interpretada y, lógicamente, es la que sale como imagen. Mientras más blanco, vean ustedes, más blanco es la imagen en la ecografía, más denso es el tejido o la estructura. ¿Ya? Esta es una típica imagen de una vesícula biliar, el famoso, ¿ya? Vean ustedes, esta es la vesícula biliar. ¿Y por qué se ve negro adentro? Porque adentro es la bilis, y la bilis es líquido, y lógicamente, al ser poca densidad, la señal pasa de frente nomás, y no rebota, por eso se dibuja como negro. En cambio, acá el hígado, ¿sí? Llega la señal ultrasonográfica, rebota, y es interpretado, y y lo interpreta como una imagen con una densidad en función a tonos de grises. Acá es más grueso, acá está más concentrado, y esto genera. Y esto de acá es las famosas piedras que están dentro de la vesícula. Miren, mucho más denso que todo. La piedra tiene una alta densidad, entonces se nota más claro, más blanco. Y miren, la señal de la ultrasonografía llega y casi todo rebota, es por eso que por detrás
de la piedra se ve negro porque no llega señal, eso se llama sombra acústica posterior. No llega señal, no hay nada que rebote, ¿no? Entonces, esa es la famosa imagen que se ve, una ecografía o una ultrasonografía de hígado, una imagen típica de una litiasis vesicular o un cálculo en la vesícula. Mucho se usa la ultrasonografía, por ejemplo, en la parte obstétrica, por ser justamente unas pruebas diagnósticas de imágenes que no dañan al feto, al niño por nacer, porque justamente la ultrasonografía no genera daño, a diferencia de justamente los rayos X. Entonces, por ejemplo, acá tenemos las famosas imágenes, esta es una ecografía obstétrica, donde vemos dentro del útero, la cavidad uterina, la imagen ya de un feto en formación. Vean acá ya la columna vertebral en formación, la mano, lógicamente la cabecita y el cráneo del bebé, ¿no? Las famosas ultrasonografías en 2D. Bajo ese mismo principio, de alguna manera, la señal que emite ultrasonografía, rebote y captación, ya los softwares se han ido mejorando y han permitido reconstrucción de la imagen y ya están saliendo las ecografías 3D, 4D, con la imagen de la carita del bebé y todo lo demás, que eso ya lógicamente entra a tallar ¿cómo se llama? En la parte ya de diagnóstico, lógicamente también la parte ya empresarial, ¿no? Entonces, pero no hay que quitarle de alguna manera la importancia que tiene la ultrasonografía como método diagnóstico de imágenes, inocuo, no genera daño, rápido de hacer. Hay cada vez equipos más modernos que nos permiten unas buenas imágenes, lógicamente en blanco y negro solamente, y nos permite más que todo definir imágenes en función a su densidad. Menos denso, negro; más denso, más blanco. Por eso el hueso se ve, miren, más blanquito, ¿ya? Que es la columna del bebé. Bien, bien. Otra cosa que como objetivo de esta clase es entender el efecto Doppler, que es un efecto físico de lo que es el sonido en función a su relación con el emisor del sonido. Entonces, acá les tengo, por ejemplo, el efecto Doppler, que implica que la frecuencia recibida por el observador varía según el emisor del sonido se aleje o se aproxime. El clásico ejemplo de la ambulancia, que cuando está lejos se escucha más bajo, se escucha más grave, y cuando se va acercando uno lo va escuchando más intenso y más agudo, ¿no? El famoso que va en la ambulancia. Ese es el efecto Doppler. Simplemente tenemos una fuente emisor que es la ambulancia, que se va acercando al receptor y de ahí se vuelve a alejar. Lógicamente la frecuencia de que se escuche ese sonido, a pesar de que es una misma frecuencia de emisión, ¿no? Con respecto a la distancia con el receptor, va disminuyendo. Entonces, eso se puede aprovechar también en medicina, justamente para estudiar ciertos fluidos en movimiento. Por ejemplo, la sangre. Entonces, que está en constante movimiento. Aprovechando el efecto Doppler, entonces hay los ecógrafos Doppler. Otra vez acá, para entender el efecto Doppler, ¿no? Entonces tenemos que este es el receptor 1, el receptor 2, y ambulancia, al ir alejándose del receptor, se va escuchando él una frecuencia más baja, y ambulancia, al ir acercándose al receptor, va a una frecuencia más aguda. Igual acá. Esta es la fuente de emisión del sonido, se va alejando, y miren cómo se va a una frecuencia con una amplitud más amplia, y mientras se va acercando, se va haciendo una frecuencia más alta. Eso es de alguna manera, para que se entienda, este dibujo de abajo es el principio básico del efecto Doppler, ¿no? En función a lo que se aleja o se acerca, la fuente emisora del sonido se va a escuchar diferente en la frecuencia por parte del receptor. Pues bien, aprovechando este principio físico, se ha creado justamente los equipos Doppler, ¿no? Tenemos acá entonces que en un vaso sanguíneo se está recorriendo la sangre. Estos tienen glóbulos rojos que son de alguna manera elementos que están en movimiento. El traductor envía una señal que al inicio rebota, ¿no? Y al siguiente segundo, ¿no? Va a rebotar más lejos y va a recibirlo con una diferente frecuencia, ¿no? Ese es el detalle. Una señal que pasa de largo, una señal que rebota, y otra señal que rebota al otro segundo más lejos, porque el glóbulo rojo está movilizándose. Esto va a generar una interpretación a nivel del equipo, en función a que es cuerpos que están en movimiento, y lógicamente al estar en movimiento y al rebotar la señal de ultrafrecuencia que se envía, ¿no? Va a generar
frecuencias diferentes. Y eso lo interpreta el equipo y va a generar imágenes como esta. Acá le tengo una imagen más clara. Tenemos entonces que tenemos una cavidad, un corazón, y tenemos acá en azul y en rojo, ya eso es visto por el software, justamente el movimiento de la sangre venosa y el movimiento de la sangre arterial, de la cavidad auricular, la cavidad arterial, ventricular del corazón. Y lógicamente también en función a la velocidad, el volumen, a la interpretación Doppler nos puede dar justamente el volumen de eyección, la velocidad de caudal, etcétera, etcétera, ya lógicamente en función a los algoritmos que utiliza el equipo. Pero el principio es bien básico. Es una masa en movimiento, y lógicamente si mandamos una señal a algo que se mueve, al rebotar, lógicamente va a venir en diferentes frecuencias porque se está alejando la fuente emisora del sonido, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo. Acá es bastante interesante, por ejemplo, en mi especialidad que compete, que tenemos acá la imagen del riñón. Y tenemos acá de que al hacer una ecografía Doppler del hilio renal, nos permite ver justamente el buen funcionamiento de la arteria renal con buen flujo y de la vena renal. ¿Qué pasa si yo hago un efecto y veo que aquí, que debería tener un flujo, ¿no?, adecuado, una velocidad de flujo y un caudal adecuado, el Doppler puede interpretar y que está al 50, 80, 60%, puede interpretar que hay una obstrucción, un trombo a nivel de la arteria renal y me va a generar un daño en el riñón. Vean lo importante que es el efecto Doppler, ¿no? Las ecografías Doppler, color, que nos permite ver flujo y caudal en los vasos sanguíneos, en función a que la sangre está en movimiento. El efecto Doppler me permite interpretar en función a la frecuencia que me emite la señal, no justamente la velocidad, el volumen y todo. Lógicamente en función al equipo, a los software, ¿no? Entonces, esa es la idea. El efecto Doppler es bastante interesante para justamente lo que es la parte de la ecografía, especialmente lo que es la parte vascular. La ecocardiografía es Doppler, que permite una ecografía de lo que es la parte del sistema circulatorio periférico, como eso interpreta las insuficiencias vasculares, las varices, los trombos, ¿no?, y la irrigación en los órganos principales del organismo. Bien, entonces, con estas diapositivas quería de alguna manera reforzar un poco lo que es la parte de la física del sonido y la física de la audición. He visto que la parte teórica que está en la aula virtual se centra en lo que es la parte del oído y la captación del sonido. Lo que quería agregarle era justamente entender el sonido como la física del sonido nos ha permitido a la tecnología diseñar dos elementos tecnológicos importantes para el diagnóstico: la ultrasonografía y la ultrasonografía Doppler, ¿no?, color. Miren acá, entonces, acá es una sonografía Doppler de la placenta, con buena irrigación, ¿no? Y acá los famosos ecógrafos 3D con la cara del papá, no se puede más, ¿no?, lógicamente, y la sonrisa, que es lo que tiene, de una manera está de moda en boga lo que es la parte de los centros estéticos, ¿no? Muy bien, muchachos. Eso era lo que quería, de alguna manera, hacerle llegar hoy día en lo que es la parte de consolidar, agregar un poco más lo que son el tema de fisiología física, más que todo de la visión y de la audición. Como le digo, hay mucho que entender y estudiar con respecto a la fisiología de los órganos sentidos, pero justamente corresponde al curso de fisiología. Estamos en un curso de física, mi interés es que se entienda el fenómeno físico en sí y se interprete en un fenómeno fisiológico básico, en este caso de la audición y del oído. Muy bien, si tienen preguntas, es el momento para que ustedes vayan preguntando, levanten la mano, o creo que a ustedes más les gusta por el chat, ¿no? Yo las diapositivas que estoy haciendo les voy a hacer llegar a través de su delegada. Le voy a dejar, lo voy a, ¿cómo se llama?, a hacer llegar a través de la delegada, no se preocupe, ya que no hubo el problema de la grabación, la diapositiva, ¿no? Para que tengan ustedes de una manera como información. Las preguntas ya están enviadas y, como les digo, no se compliquen la vida, no es mi intención que se compliquen la vida en rebuscar mucho una fisiología muy profunda del ojo y todo lo demás, anatomía. Aprendan los fenómenos básicos de refracción, de lo que es la parte del oído y la física del sonido como onda, ¿ya?
Acá su compañero me pide la diapositiva, lo voy a hacer llegar a través de la delegada más tarde, no se preocupe. Muy bien. Pregunta nuevamente sobre con respecto a lo que es la función. La función coclear es estrictamente, se encarga justamente de la captación del sonido, ¿no? Y la parte vestibular era para lo que era la ubicación en el espacio, en la parte del equilibrio, la parte de la orientación estereostática que le llamamos, ¿no? Es decir, ¿no? Entender, informar al cerebro la posición del cuerpo con respecto al espacio. Como le digo, si estoy de cabeza, estoy parado, echado de pie, ¿no? Adelante, hacia atrás, todo lo demás. Y la parte coclear, la parte del sonido, ¿no? Bueno, acá me pregunta su compañera con respecto a que hay ciertas cefaleas cuando le hacen unas medidas correctivas. En realidad, pues, yo lo interpreto como que hay un proceso de adaptación en función a que el lente por sí genera de que tiene que haber ciertos fenómenos de acomodación del globo ocular a los nuevos lentes correctores. Es por eso que se da esas cefaleas iniciales, ¿no? Entonces, si hay una medida de lentes incorrecta y duele la cabeza, o cuando no usas lente y tienes una refracción, lo que pasa es que el globo ocular trata en forma natural de enfocar, utiliza músculos dentro de lo que es la parte del sistema ciliar, utiliza de una manera, trata de lograr un mejor enfoque, uno también hace una suerte de esfuerzo a nivel de los músculos oculares y genera lógicamente cierto agotamiento, ¿no?